Cielo cerrado esta mañana en Ciudad Obregón. Nos dan a conocer también que ya en la Perla del Mayo ya está lloviendo. Cuéntenos usted cómo les está yendo, si tiene lluvia en sus lugares donde viven, en sus comunidades. Pero bueno, más adelante también tendremos el reporte con Marisol Dovala. Y en este momento la sección de negocios con José Adán Mariscal, que ya está con nosotros. Muy buenos días, José Adán. Buenos días, Rosalba. Y pues el tema que vamos a platicar el día de hoy, pues creo que puede ser de mucho interés y de utilidad para los empresarios o a todos en lo personal, como jefes de familia o jefas de familia. Yo creo que esto nos puede ayudar. Los comentarios que vamos a hacer, que es un tema que escuché el día de ayer en una videoconferencia que da el profesor del IPADE, Hugo Cuesta Leaño, y se me hizo interesante platicarlo porque trae conceptos muy importantes para la vida personal de aquellos que dirigimos empresas o dirigimos algo en nuestra vida. Claro, ¿de qué se trata, José? Mira, vamos a hablar sobre las crisis y cómo estas nos ayudan a la formación del carácter. En primer lugar, yo te diría que como parte de nuestra vida, nosotros tenemos la muerte, tenemos los impuestos, que van, siempre dicen que muy relacionados, son cosas que no nos escapamos de ellas, pero también él decía en esa conferencia que los problemas también es algo de lo que no nos podemos escapar, y tampoco las crisis. Las crisis vienen siendo un elemento que ya tenemos, que alguna vez en nuestra vida nos van a suceder, y precisamente nosotros tenemos que saber cómo enfrentar esas crisis. ¿Por qué? Porque las crisis no son iguales, ¿no? Hay unas que llegan de manera muy fuerte o muy impactantes, ya sea para los negocios o en lo personal, para los empresarios. Y pues esto cabe mencionar que es muy importante que sepamos qué hacer. Claro. Las crisis, Rosalba, siempre nos llegan o nos toman de sorpresa. No estamos preparados para las crisis. ¿Por qué? Porque siempre estamos en un estado de tranquilidad permanente. Las personas no estamos hechos para estar siempre en alerta de que algo nos va a suceder. Tratamos de vivir bien, tratamos de vivir cómodos, a gusto. Claro. Pero hay una realidad, cuando llegan las crisis nosotros estamos desapercibidos, o sea, nos terminan agarrando por sorpresa y terminamos teniendo pues una forma muy peculiar a veces de enfrentarlas, y hay que ser claros de que las crisis no significan problemas, más bien un problema, ¿verdad? Un problema pudiera no traernos una crisis. Un problema los tenemos casi todos los días y los resolvemos. ¿Cuál sería entonces la diferencia entre un problema y una crisis? Bueno, la crisis lleva implícito el tomar una decisión. La crisis precisamente significa encrucijada, ¿verdad? La crisis significa tener que decidir entre esto o lo otro. En el problema a veces es muy fácil y lo resuelven incluso entre varias personas, pero ciertas crisis, cuando son sobre todo de tipo personal, las tienes que resolver tú y tienes que tomar una decisión. Esa es lo que lleva la crisis en relación a un problema. Un problema realmente pues tenemos todos los días y los vamos resolviendo, pero las crisis no las tenemos todo el tiempo, ¿verdad? Y estas cuando llegan nos obligan a tener que tomar alguna decisión, porque es una disyuntiva, tenemos que ver qué camino tomamos. Tenemos que tomar algún camino. Entonces, ¿qué es lo que hacemos? ¿Qué es lo que deberíamos hacer o qué podemos hacer cuando nos encontramos en una crisis? Pues mira, mencionaba este profesor que tenemos dos formas de reaccionar, ¿no? Una es una reacción animal, tu cerebro funciona como un animalito. Los animales, ¿qué hacen cuando enfrentan una crisis? Huyen, pelean, o de plano se paralizan. Entonces a veces las personas, cuando nos sucede algo así impactante, algo que nos está afectando en nuestra empresa o nuestra vida personal, pues tratamos de huir, que es una primera reacción. También queremos pelear, y la otra es paralizarnos por completo y no saber qué hacer. Y está la reacción que es más como la reacción como persona, donde tu cerebro funciona de manera racional, no como un animalito, en donde tú decides con libertad, esto es, con inteligencia y voluntad. Con inteligencia para tratar de analizar qué es lo que está pasando y con voluntad para decidir qué es lo mejor en esa situación.
Entonces, todas las personas, eso es lo que nos hace diferentes a los animalitos, ¿no? El tener esa inteligencia y esa voluntad. El animalito no tiene esas características. Y cuando nosotros en una crisis la enfrentamos desde un punto de vista animal, pues terminamos ocasionando más problemas de los que ¿Y esa teníamos. también es una decisión o es un impulso? Reaccionar así como actúan los animalitos. Es un impulso. Precisamente nosotros cuando reaccionamos de esa manera, pues terminamos de manera impulsiva. La invitación aquí, ¿cuál es? Pues que tratemos de reaccionar como personas, o sea, tratar de, con inteligencia, analizar qué está pasando, ¿verdad? No tienes que decidir en el momento, a veces tienes que hacer una pausa para que puedas analizar y pensar qué es lo que te está sucediendo y cómo lo puedes enfrentar y decidir lo mejor, porque sin la voluntad, créeme que pues no podemos nosotros enfrentar o salir adelante de las crisis. Claro, muy importante que queramos hacerlo, ¿no? Que queramos avanzar y que sea de una forma racional, inteligente, sabia. Y bueno, ahorita podríamos decir que la ciudadanía del mundo entero nos hemos visto envueltos en una crisis. Es correcto, es una crisis que tiene que ver a lo mejor con la enfermedad, en este caso del COVID, en donde se nos han estado a lo mejor enfermando o falleciendo parientes o familiares, gente cercana, amigos, y nos da temor, ¿verdad? Nos da temor, queremos, pues tenemos dos formas de reaccionar, que es paralizarnos y yo no salgo de casa y aquí me quedo, o de plano decir, ¿sabes qué? Voy a tratar de salir adelante, cuidarme y cuidar a los que están cerca de mí. Y en el tema de los negocios, pues igual, muchos negocios pues se les vinieron abajo las ventas porque no pudieron enfrentar la nueva situación, no pudieron adaptarse rápido a la tecnología, a tratar de ver cómo seguían con el negocio y terminaron sucumbiendo ante la crisis. Entonces, las crisis generalmente nos perturban, nos quitan la tranquilidad que estamos acostumbrados de manera habitual, todos estamos siempre tranquilos, pero cuando llegan las crisis nos toman de sorpresa, pues terminamos, incluso que no nos tomaran por sorpresa, te digo, porque en algunas empresas podemos tener o tienen manuales para enfrentar crisis, por situaciones que les han pasado anteriormente, y ya documentas y tienes ahí cómo enfrentar este tipo de crisis. Sí. Pero aún así, cuando llega, créeme que el manual a veces pues de hecho, no ayuda mucho. El manual solamente es como para prever situaciones, ¿no? Correcto. Pero siempre va a haber nuevas situaciones que nos lleven, que no estén previstas. Que nos pueden llevar a una crisis y bueno, esas después se agregan al manual. Sí. Sin embargo, pues no todo está escrito. Sí, y mira, y lo que tenemos que hacer es buscar la manera de rápidamente recuperar la tranquilidad, porque si no lo logramos hacer rápidamente, empezamos a arrastrar a todos los que están a nuestro alrededor y terminamos destruyendo muchas cosas. Como lo que se dice en situaciones de crisis, pero en cuestiones de desastres naturales, en ahogamientos o en este riesgo, que primero mantén la calma. En sismos, primero hay que mantener la calma siempre, para no llevarte a más personas en riesgo, ¿no? Sí, entonces, y esas son crisis que a lo mejor hay manuales de que paso 1, paso 2, paso 3, pero hay crisis que se nos presentan así como esta que nos llegó de repente y pues nadie tenía un manual, nadie tenía nada, pues, ¿no? Y el tema es que cuando se las presentes, pues analices y decidas antes de actuar. Cuando se te presenta, tú vas siempre a tratar, va a haber dos caminos, manejarlas adecuadamente o sucumbir ante la crisis. Una crisis bien manejada no solo puede revertir los malos resultados, Rosalba, sino que también puede ayudar a forjar el carácter de un líder, a forjar el carácter del empresario o de la persona, en este caso, que la esté viviendo. Y también hay muchas frases que tienen que ver con crisis y una de ellas muy importante y muy cierta también es que en momentos de crisis conoces más a las personas y también a los colaboradores. El trabajo de un equipo es cuando en crisis pues sale a relucir el carácter real, ¿no? Exacto, y hacer la distinción que el carácter no es temperamento, ¿no? Claro. Porque a veces las personas dicen, ay, que tiene mal carácter. No, tiene mal temperamento. Sí. El carácter tiene que ver con las vivencias que has tenido en el pasado y cómo han ido forjando tu forma de pensar. Y de accionar. Y de actuar. Entonces, cuando nosotros enfrentamos crisis en el pasado, todas nos dejan una lección.
si es que aprendimos a rápidamente analizarlas y actuar de la mejor manera. Entonces, una vez que nosotros en el tiempo vamos viviendo, vamos sobreviviendo a esas crisis, pues nos terminan forjando el carácter. Así es. Entonces, no quiere decir que estemos buscando crisis para forjar nuestro carácter, pero es una realidad. Se da solito. Es de que se dan solitas esas crisis, y si las vamos aprendiendo a manejar, terminamos por hacer que nuestro carácter y nuestro liderazgo se convierta en algo más sólido y que podamos dirigir sin problema las organizaciones que nosotros estamos dirigiendo. Así es. Por ahí me acuerdo que un profesor nos decía que si está mal la cabeza, pues todo lo demás va a estar mal. Entonces, tenemos que formar líderes que sepan cómo enfrentar este tipo de crisis cuando las tengan. Y que ofrezcan valor, ¿no?, en este tipo de situaciones a la organización donde están y a las personas que están cerca de ella siempre. Correcto. Muchísimas gracias, José Dan, gracias por acompañarnos. Muy bien, Rosalba, y pues no dejo de mencionar que en esto de prever un poquito las crisis y demás, el tema de los seguros, sobre todo vida, gastos médicos, es algo muy importante para que las personas puedan prever y puedan enfrentar crisis como las que estamos ahorita otra vez viviendo con esta tercera ola de COVID. Claro. Y es importante que analicen que pueden por ahí tener algo para poder enfrentar con más tranquilidad alguna situación pesada dentro de la familia. Muy importante, hay que cuidarnos. Consicherseguros.com, ahí está apareciendo en pantalla, así como el teléfono al cual ustedes pueden comunicarse. También te seguimos en tu canal, José Adán. Claro que sí, pueden suscribirse a mi canal de YouTube con José Adán Mariscal, y en las redes sociales aquí de TVP van a poder encontrar esta sección más tarde. También por ahí podemos tener comentarios si alguien quiere extenderse sobre el tema. Muy bien, muchísimas gracias, José Adán Mariscal, con nosotros en la sección de negocios, como cada martes. Con esto nos damos una pausa y ya volvemos con mucho más.